Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos acá para retomar el tema o para continuar con el curso de autómatas. Específicamente que hoy vamos a ver las gramáticas libres de contexto y los lenguajes. Este tema está bastante largo y creo que tiene un contenido teórico bastante fuerte, lo cual lamentablemente no vamos a poder, no se va a poder explicar la teoría, muchas de las demostraciones de los teoremas que se van a ver en el día de hoy, por tanto eso va a quedar para que ustedes lo puedan revisar en el libro. Me llama la atención de que hasta el momento hemos tenido muy poca interacción en el foro con los diferentes cursos que se han ido viendo. Hoy a las 11 de la mañana estuve revisando el foro y todavía no teníamos ninguna pregunta acerca de estos temas. Y la pregunta es, ¿no han podido poner preguntas en el foro porque no tienen dudas? ¿Porque tienen demasiadísimas y creen que no vale la pena ponerlas en el foro? ¿O porque el foro no está funcionando? Quiero que sepan algo. Este curso se les va a dar apenas pinceladas de lo que pudiera ser el examen. Lo ideal o la idea es que ustedes tomen esto como punto de partida, pero mayor esfuerzo por parte de ustedes. Y la idea no es que este sea un curso donde se venga a impartir docencia, porque es demasiado de contenido y es muy poco tiempo. La idea es que este curso sirva para definir o para explicar los puntos principales y que ya ustedes después, con el autoestudio, utilicen los foros y el tiempo que estamos acá para preguntar y aclarar dudas. Ténganlo en cuenta. Hay que estudiar mucho y estos temas son bastante complicados. Entonces, hoy vamos a ver las gramáticas libres de contexto. Posiblemente no alcancemos a revisar todo el contenido, entonces, si no se puede, pues se continuará en la siguiente semana, pero haremos lo posible por abarcar todo, al menos brevemente, todo el contenido que se está manejando en el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero que todo se va a ver qué cosa es una gramática libre de contexto. Seguidamente se va a dar la definición formal de una gramática libre de contexto. Se va a explicar lo que son las derivaciones de la gramática, las derivaciones más a la izquierda y más a la derecha, los lenguajes que se pueden obtener a partir de la gramática y además las formas sentenciales, los árboles de parseo y las ambigüedades en la gramática de los lenguajes. Repito, este tema creo que es bastante grande, bastante amplio y la mayor parte del tiempo la mayor parte del estudio pues debe corresponder por parte de ustedes leyendo el contenido que está puesto acá, más lo que se encuentra en el libro de texto. El libro de texto está realmente bueno, explica bastante bien estas cosas y en caso de que no queden claras algunos temas en internet, en YouTube, hay muchísimos videos de otros profesores, de otras personas que explican cada uno de estos temas por separado y que lo hacen bastante bien, o sea que material para estudiar pueden tener bastante. Vamos a comenzar. Primero, se ha visto que muchos lenguajes no son regulares, por lo cual se necesita una clase diferente, una clase más grande que pueda agrupar a estos lenguajes. Hasta este momento esa clase no se había definido, no había existido. Entonces, esa clase que agrupa a estos lenguajes puede ser definida a través de una gramática libre de contexto o una context free language, que en este caso es un lenguaje libre de contexto el cual es definido a partir de una gramática libre de contexto o una context free grammar. En este caso, haciendo un poco de historia, estas gramáticas libres de contexto surgen a partir de los años 50 y que se utilizaron muchísimo en los compiladores y hoy actualmente también se utilizan mucho en varios ejemplos que más adelante vamos a ver. Al final, una gramática libre de contexto de cosas es lo que es. Una gramática libre de contexto no es más nada que una gramática que a partir de ella se pueden definir lenguajes que a su vez, como deben cumplir con las propiedades de la misma gramática, ya los lenguajes en sí también van a ser libres de contexto. Después más adelante vamos a ver qué significa que sean libres de contexto. Estas gramáticas nos ayudan muchísimo a la hora de definir la sintaxis en los lenguajes de programación. Específicamente un ejemplo que se pone acá es a la hora de parsear y revisar los documentos XML y sus document type definition, que son un lenguaje especial para definir el contenido o la forma que va a tener el XML principal. En ese sentido es donde mejor se pueden utilizar las gramáticas libres de contexto y se pueden ver su uso. Entonces, ¿en qué consiste una gramática libre de contexto? Pensemos, por ejemplo, en el caso que está aquí definido, que sería, por ejemplo, se debe considerar el lenguaje formado por todas aquellas palabras que están encima y además que cumplen que W es igual a W reversa. Por ejemplo, estamos hablando aquí de los palíndromes. ¿Qué son los palíndromes o palíndromos? Son palabras que se pueden leer lo mismo al derecho que al revés. Pensemos en oso, pensemos en Ana, o en algo más complejo, como Anita lava la tina. Estos lenguajes que están aquí, o estas palabras que están acá, pertenecen al lenguaje LPAL. ¿Por qué? Porque son palabras que cumplen con esta propiedad que está aquí, o con esta característica que están acá, que se pueden leer lo mismo al derecho que al revés. En este sentido, se puede ver que estos lenguajes claramente no son regulares. En este caso, el lema de bombeo ayuda a explicar justamente o a demostrar esto que le estoy explicando por reducción al inverso. En el libro está explicado exactamente cómo se demuestra que esos lenguajes no son regulares.
Yo no lo voy a hacer porque realmente es un poquito largo. El punto es que se utiliza el lema del bombeo y básicamente lo que se dice es lo siguiente. Se asume que el lenguaje es regular. Por el lema del bombeo en este caso, se asume que esta palabra que está aquí pertenece al lenguaje. Por lo tanto, al leer esta cadena que está acá, el autómata finita va a entrar en un ciclo. Si se quita el ciclo, entonces va a llegar a una contradicción y en ese caso ya por esta propia contradicción es que ese lenguaje no puede ser regular. Y les repito, eso que está ahí lo pueden ver en el libro con más detalle y con más calidad. Dicho esto, se debe definir el lenguaje de forma inductiva. En este caso se va a hacer en una inducción para definir los palíndromes. Recuerden que los palíndromes son aquellas palabras donde se pueden leer lo mismo de derecho que al revés. Pensemos o veamos este ejemplo que está acá. En este ejemplo que está aquí, se parte diciendo que epsilon o la carácter vacío 0 y 1 a su vez van a ser palíndromes. ¿Por qué motivo? Porque se van a leer lo mismo al derecho que al revés. 1 es lo mismo que se lea por acá a que se lea por acá. De esta manera el paso inductivo es el siguiente. Si W es un palíndrome, entonces lo va a hacer también las palabras que forman esta condición. ¿Por qué? Porque se parte de que W es un palíndrome. Como es un palíndromo, supuestamente lo que está aquí se va a leer lo mismo al derecho que al revés. Da igual incluirle un 0 por aquí o por aquí, o incluirle un 1 por aquí o por aquí. Teniendo en cuenta esto, mediante inducción, W se puede extender y se va a volver a extender en una cadena al estilo 00 W 00, donde a su vez W va a ser un palíndrome, y de esta manera se van a extender estas cadenas de forma tal que se pueden obtener justamente los palíndromes formados en el lenguaje binario 0 y 1. Esto es un ejemplo claro de un lenguaje no regular. Entonces, después de todo esto, ¿en qué consiste? Esta es la definición informal de una gramática libre de contexto. ¿Qué cosa es entonces una gramática libre de contexto? En este caso, vamos a verlo de manera informal para explicarlo en el propio lenguaje del palíndrome. Se dice que una gramática libre de contexto es un mecanismo formal para la definición de sintaxis, en este caso de cadena, como la del palíndrome. Partimos de que tenemos una proposición donde P deriva en la cadena epsilon, P deriva en 0, P deriva en 1 y P deriva en 0, P o 0 y a su vez también deriva en 1, P en 1, donde 0 y 1 son los símbolos terminales, o en este caso las palabras que forman el alfabeto de este autómata, de este lenguaje. De esa manera, utilizando estas propiedades que están definidas aquí, se pueden desarrollar todo tipo de palíndromos con las palabras 0 y 1 en este caso. Por ejemplo, todo aquel que comience con 0 y 1 sería de esta manera, con 0, perdón, y que termine con 0. Luego, P se puede extender utilizando alguna de estas proposiciones, cualquiera de ellas, de manera tal que acá pudiera venir la palabra epsilon y tendríamos la cadena 0, 0. O pudiera venir que a su vez es un palíndrome porque se puede leer lo mismo así que así. Después también puede venir la cadena 0, resultante, o sea, P pudiera ser 0, resultando en 0, 0, 0, que a su vez también es un palíndromo. O puede venir la cadena 1 resultando en 0, 1, 0, que también es un palíndromo. O cualquier combinación de estas dos, que ya se pudo ver que también forman palabras palíndromos. Entonces, de esa manera, la gramática que describe a este lenguaje que es capaz de formar todo esto que está acá, se va a definir a continuación de manera formal. Entonces, en este caso, P es una variable o símbolo no terminal o categoría sintáctica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que quiere decir es lo siguiente. P, en este caso, puede ser una variable final, que en el ejemplo anterior era 0 o 1 o epsilon, o puede ser un símbolo no terminal, una categoría sintáctica. En este caso sería esta variante que está acá. En esta gramática, P también puede ser considerada como un símbolo inicial, y los pasos del 1 al 5 que vimos anteriormente son las producciones o reglas a través de las cuales se pueden ir moviéndose o se pueden ir, sustituyendo o variando la variable P para producir las cadenas que forman al lenguaje. También se le llama cabeza de producción, y la cadena 0, 1 más bien son los símbolos terminales, ya lo había explicado, y las variables de la derecha de la producción se llaman cuerpo de la producción, ¿ok? Primero, esto que está acá es la cabeza de la producción y esto que está aquí es el cuerpo de la producción. De esa manera, bueno, a ver, teniendo en cuenta más o menos esto que estamos explicando, sabiendo quiénes son cada una de estas partes, las gramáticas libres de contexto se van a definir formalmente como a continuación. Una gramática libre de contexto se define, en este caso, como la cuarteta formada por V, T, P y S, donde V son un conjunto de variables que se van a utilizar en los lenguajes o para la formación de los lenguajes. T es el conjunto de todos los símbolos terminales en los cuales,
Símbolos terminales, al final, los símbolos únicos que forman el alfabeto. P es el conjunto finito de las producciones que ya vimos antes en el caso, bueno, en este caso tienen esta forma, donde A implica alfa, A es una variable de las que vienen acá en V, y T, mejor dicho, y alfa está en el conjunto de las variables O y la unión con los símbolos terminales, incluyendo el carácter vacío. Y en este caso, S es una variable especial llamada símbolo inicial o punto de partida para la gramática. Habiéndoles explicado esto, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo funciona la gramática o cómo se define la gramática. Por ejemplo, en este ejemplo que se ve acá, se ve la gramática llamada GPAL, gramática de las palabras, por llamarla de alguna manera, que va a estar formada por la variable P en el conjunto de símbolos terminales T, donde A van a ser las producciones, vean las producciones del lado de acá, estas son las producciones, y P es el símbolo inicial. Muchas veces se agrupan las producciones con la misma cabeza. ¿Qué significa esto? Que esto es una manera de presentar las diferentes producciones en una gramática libre del contexto. Se puede ver que en este caso A es el conjunto de todas las producciones que está formada por P implicando a la cadena vacía, o P derivando, perdón, no implicando, en este caso es derivando a la cadena vacía, P derivando en el símbolo 0, P derivando en el símbolo 1, o P derivando en la producción 0P0 y en la producción 1P1. En este caso, todas ellas a su vez se pueden reescribir mediante esta forma que es un poco más compacta. P deriva en epsilon o 0 o 1 o esta producción o esta otra producción. Para ver esto en forma de un ejemplo, por ejemplo, acá está, expresiones regulares sobre 0 o 1 que se pueden definir por esta gramática. Está aquí. Ven, nuevamente, en esta gramática, acá está la lista de las variables, la lista de los símbolos, la lista de las producciones y la lista del símbolo inicial. Y estas que están aquí son todas las producciones que caben acá. ¿Qué significa eso? Que yo puedo comenzar o se puede comenzar con una E que deriva en E.E. Esta E a su vez deriva ya sea en E más E o en E por E, digo, en E clausura o en E paréntesis. O sea, la idea, ¿cuál es? La idea, visto más o menos de forma matemática, es agarrar estas expresiones y empezar a extenderlas, y extenderlas hasta que se logre obtener, bueno, en este caso, si se pide que se demuestre que un lenguaje pertenece o se deriva de la gramática, habría que extender cada una de estas producciones para verificar que esto ocurre o no. Y de esa manera, bueno, es que se puede verificar que un lenguaje, digo, que una palabra pertenece a un lenguaje que a su vez es generado por una gramática. Otro ejemplo de este tipo de gramática que estábamos viendo, este tipo de producciones, está dado aquí. Expresiones en un lenguaje de programación donde los operadores van a ser más y por y multiplicación, la suma y la multiplicación, y además todos los argumentos son identificadores. Quiere decir que todo lo que forma las expresiones van a ser identificadores unidos, string unidos con más y por, y que empiezan siempre con A o B en el lenguaje L, que pueden ver del lado de acá. Las expresiones se definen por esta gramática que está aquí. Vamos a tener un conjunto de símbolos que son, o de variables que son E o I. Vamos a tener un conjunto de términos independientes T, que T está representado por todos los símbolos que va a formar el alfabeto. Y en este caso, P van a ser todas las producciones que se encuentran del lado de acá. Y además de eso, E va a ser el símbolo inicial. Veamos, por ejemplo, de qué manera se puede verificar si esta cadena que está aquí se puede representar mediante la gramática libre de contexto, que se está, bueno, mediante esta gramática que está del lado de acá. Esto lo vamos a hacer muy rápidamente. En este caso se comienza con el símbolo E. E puede derivar en I, donde I a su vez puede ser o bien A, o bien 1A, o bien 1,0, o bien B, o mejor dicho, no es 1, es I, A o I0, B, IB o I1. En ese caso, recursivamente, I puede ser reemplazado por cada uno de ellos. Si vamos extendiendo estas expresiones que están aquí, se puede verificar que se obtiene esta cadena del lado de acá. Una cosa que les quiero mencionar, a la hora de verificar justamente este ejemplo que estaba poniendo acá, hay que tener mucha creatividad. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras a las cuales se puede llegar del lado de acá. Unas son más complejas, otras son más complejas, hay que ponerse creativo y definitivamente, como mejor se observa esto, es justamente mediante la prueba, el error y mucho ejercicio y mucha experiencia. Realizando muchos ejercicios es que vamos a poder darnos cuenta cómo obtener los lenguajes, las palabras y todo lo demás a partir de las producciones y cómo desarrollar todo esto. Por tanto, la respuesta es esa, muchos ejercicios para poder entender bien estas cosas. Bueno, de esa manera ya vimos que esta gramática que está aquí describe a este tipo de producciones o este tipo de palabras. Este ejemplo que está aquí lo que hace es ofrecernos la idea, no ofrecernos la idea, sino explicarnos cómo se obtienen estas palabras. Primero,
la cadena A tiene como cabeza a la variable I. ¿Por qué? Por la propiedad número 5 o por la producción número 5 que estaba anteriormente. A ver si la podemos mostrar. Bueno, sería bueno que la pudieran tener presente, que es esta producción que está aquí. Bueno, ahí está. La cadena B tiene como cabeza también I por la producción número 6. Ya una vez obtiene B0. ¿Por qué? Porque esta producción que está aquí decía que I derivaba en I0 y había una que era que I derivaba en B. De esa manera, pues ya se puede generar esta que está acá. Por la misma forma, se puede generar esta que está aquí. Luego que se tiene A hace parte, que tiene como cabeza la expresión E, porque se dijo que una variable E también podía derivar en I, y a su vez I podía derivar en A, por transitividad, E también derivaba en A. Y bueno, de esa manera se puede ir desarrollando todo esto y se van a ir agregando nuevas, digamos, identificaciones, en este caso cadenas usadas, que se marcan del lado de acá, y se puede ver cómo al final se completa, la cadena completa que estamos haciendo. En el libro hay varios ejercicios donde se pide hacer esto y se explica detalladísimamente cómo se hacen estas cosillas. Sería bueno que también lo revisen para que le puedan echar un ojo y lo entiendan un poco mejor en caso de quedar alguna duda. Ahora, estamos hablando de derivaciones. ¿Qué cosas son derivaciones? Bueno, derivaciones no son más que la manera en llegar de un punto de partida a una palabra final pasando por cada una de estas cosas que están aquí. E deriva en I, pero I puede derivar en A, en IA, en I0 y en todas ellas. Por tanto, E por transitividad puede derivar directamente en A o en esta o en esta. Esas derivaciones son transformaciones que se le van haciendo en las diferentes producciones para obtener una palabra determinada o para verificar una palabra determinada. En este caso, las derivaciones se utilizan usando las producciones de la cabeza al cuerpo. En este caso hay dos maneras de hacerlo. De la cabeza, recuerden que las producciones eran de este estilo y derivaba en, pensemos en I, A, en este caso, es de la cabeza al cuerpo, y también puede ser en sentido contrario, del cuerpo a la cabeza. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, ya va a aparecer un nuevo símbolo, que sería la flecha doble. En este caso se llama derivación. ¿Qué significa esto? Bien, que se reescribe la gramática, donde tenemos las variables, las palabras de entrada, las producciones y el símbolo de entrada, y se define como una gramática libre del contexto. En este caso, las producciones van a estar formadas van a pertenecer al conjunto de las variables, que están formadas, por alfa y beta en este caso, que a su vez están unidas, que pueden ser cualquiera, ya sea una variable o la unión con un terminal, y también a su vez A deriva en esto que está aquí. Al final, esto lo que está diciendo es que si se escribe que A alfa, A beta deriva en la gramática formada por allí, es lo mismo que decir que se sobreentiende que la gramática deriva en alfa, beta, gamma, y por tanto, esto que está aquí, alfa, A beta, directamente va a derivar en esto que está acá. Es una manera de, ¿cómo decirle? Pensemos en que estamos sustituyendo variables en una expresión, en una ecuación, y estamos dando pasos consecutivos para llevar la ecuación de un estado a otro estado más claro. En este caso, el estado inicial son las producciones y el estado final son las palabras que queremos determinar, que queremos ver. En este caso, hay que definir también otro símbolo, que sería la cerradura reflexiva y transitiva de la derivación, o lo que mismo que quiere decir es que son la cantidad de pasos que va a existir o que va a ser necesario para llevar de un estado a otro, y se define de esta manera. Esto, aquí está la explicación, digamos, matemática de cómo funciona esto. Esta explicación, repito, hay que leerla en el libro y no se lo voy a explicar porque puede ser un poquito complicado, un poquito larga, y la clase tiene mucho contenido para ver, y lo ideal sería poder barrerlo todo en el día. Si te quedan dudas, en el foro por favor las escriben, y la semana que viene se responden y comenzamos justamente con las respuestas a estas preguntas. Pero sí se basa con una inducción donde, básicamente A con una cerradura reflexiva y transitiva sobre las derivaciones deriva en la propia A, o sea que cada cadena se deriva a sí mismo, y luego utilizando una recursividad donde A deriva en B y B deriva en gamma, se puede definir que alfa deriva directamente en gamma a través de 2 pasos. Es más o menos de lo que trata esto. Por favor, revisen este tema en el libro o en el material para que lo entiendan un poco mejor en caso de quedar duda. Entonces, en este caso, vamos a ver el ejemplo que ya habíamos visto anteriormente. Este ejemplo, lo que intentaba hacer era obtener la derivación de esta cadena que está aquí, a partir de E como punto de entrada en la gramática que anteriormente se había definido. En este caso, como les había dicho, había una producción
donde e, un símbolo de entrada, derivaba en una expresión multiplicada por una expresión. Si ustedes pueden ver, esto que está aquí, más o menos, tiene la forma de lo que queremos, donde tenemos una expresión que multiplica a otra expresión que está aquí. Por tanto y demás, de todo el conjunto de producciones que teníamos a mano, hay que ver cuál de ellas no funciona. Pero aquí es donde entra el concepto, aquí es donde entra la explicación de que por qué motivo es libre de contexto. Como vamos a tener muchísimas producciones, podemos utilizar esta o se puede utilizar otra que a la vez también deriven lo mismo. O sea, que es libre en este caso seleccionar una de otra. En el ejemplo, o en este ejemplo, se seleccionó esta producción que está aquí, pero había una producción donde E o una expresión derivaba en I, y a su vez I derivaba en A, en B, en no recuerdo si en 0, no recuerdo, y en I, A, y en I, B. Por tanto y demás, en este caso, la producción que se siguió fue convertir a esta E en I, siguiendo esta regla que está acá, y a su vez E sigue estando, o sea, I en este caso se estaría multiplicando nuevamente ahí. Esto que está aquí se va pareciendo cada vez más a esta palabra que está acá. Luego, como I derivaba en A y en B, se sustituye a I por A y la expresión E continúa de la misma forma. Y ya pueden ver cómo la expresión se va pareciendo todavía más a la que vamos queriendo. Después de eso, también había una expresión o una producción donde E derivaba en paréntesis, expresión paréntesis, que sería este paso que está acá. Se transformó esta que está aquí en esta expresión y ya van viendo como la nueva expresión aún va tomando más forma. Luego había otra producción donde E o una expresión derivaba en una expresión más otra expresión, que fue lo que se estudió del lado de acá. Luego se fueron sustituyendo cada una de estas expresiones que están aquí. E deriva en I, e I a su vez deriva en A, E deriva en I a su vez deriva en I0, y ya por esa variante se expande del lado de acá hasta al final concluir con la expresión que se quería. De esta manera se demuestra que esta expresión o esta palabra o esta expresión pertenece a la clase de lenguajes formados por la gramática libre del contexto que anteriormente se había definido. De esa manera, bueno, lo que se puede abreviar es lo siguiente, que las expresiones G, siguiendo un conjunto determinado de pasos, se va a llegar a esta expresión que se encuentra del lado de acá. Ahora pasa lo siguiente, que hay un concepto que también hay que introducir, que es el de la inferencia recursiva, que inferencia recursiva son equivalentes en sí. Quiere decir que la derivación es equivalente a la inferencia recursiva y se puede inferir que una cadena de símbolos terminales W está en el lenguaje de una variable A, entonces A deriva en W y también viceversa. En cada paso se pueden tener varias reglas a las cuales escoger, que es lo que les estaba explicando antes. Podríamos habernos ido en el caso anterior por una rama, por una regla de producción o por otra. Aquí tienen que darse cuenta de lo siguiente, que si vamos derivando de una manera y aparecen cosas como esta, que se puede escoger una y otra, por cada uno de los caminos que podamos tener vamos a llegar a una solución diferente. Más compleja o menos compleja, pero también puede ser diferente. Por tanto, además, hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger con cuál se va a ir. No hay un algoritmo, no hay una regla, no hay una técnica para indicarles en qué caso tomarlas. Sencillamente hay que seguirlas y ver hasta dónde llega. Seguirlas de manera correcta y ver hasta dónde llega. La limitante que tiene esto es que la forma de entender esto y la forma de hacerlo y la forma de saber por cuál nos vamos a ir no tiene otra solución que no sea resolviendo muchos ejercicios y haciendo muchos ejercicios, porque es la manera de agarrar práctica en esto y tomar un poco de experiencia. Y en ese caso es donde se habla de libre de contexto. Y la segunda nota, que es la más interesante, es que no todas las opciones llevan a una derivación exitosa de una cadena particular. Por ejemplo, esta que está aquí, que puede que se parezca mucho a la primera que estábamos viendo, no permite obtener la derivación alguna que tenga que ver con esto. Entonces, repito, la forma de entender esto es con experiencia y muchos ejercicios, no hay de otro. Luego pasa lo siguiente, como tenemos muchas posibles combinaciones y maneras de sustituir variables para obtener las cadenas, esto se hace un poco tedioso. ¿Por qué? Porque un ejercicio resuelto por una persona en dos momentos diferentes puede llegar a dos respuestas distintas. ¿Ok? En este caso lo que se hace es introducir unos conceptos para intentar limitar un poco la cantidad de, digamos, de derivaciones que se pueden hacer en los lugares por donde pueden ser hechas estas derivaciones. Por ejemplo, en este caso, una regla que se sigue es siempre derivar por la variable que está más a la derecha de la expresión completamente. Ok, se sigue la derivación más a la derecha y en este caso se llama leftmost derivation y se escribe o se representa mediante este símbolo. ¿Qué significa esto? Que tenemos una expresión de 40 variables, pues bien, aquella que está más a la derecha de la derivación es la que se va a modificar. Pensemos en algo como esto: E
deriva en E por E. En este caso, utilizando la leftmost derivation, la variable que se va a reemplazar es esta hasta que llegue un símbolo terminal. Cuando se obtiene el símbolo terminal, entonces se pasa a derivar la que está más a la derecha. Es una forma de hacerlo. Repito, es una manera de hacerlo que puede dar el resultado correcto, puede que no lo dé, hay que ver. También tenemos la derivación, en este caso, la contraria, que es la más a la derecha, que es la rightmost derivation, y a su vez se representa de esta manera, que es justamente lo que les expliqué, pero en este caso lo que se va reemplazando en la derivación es la variable que está más a la derecha en el cuerpo de la producción. Es conveniente seguir una línea de desarrollo y no mezclar las dos. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir errores. Lo ideal sería siempre derivar toda a la derecha o toda a la izquierda hasta que se encuentren los terminales, los caracteres terminales, y en ese caso, bueno, pasar a la siguiente variable. Porque hacerlo todo mezclado no va a dar buenos resultados y puede ser muy confuso. La derivación anterior, la que se habló, la que les expliqué, ¿ok? Vamos a realizarla ahora como derivación más a la derecha, más a la izquierda, perdón, y es el ejemplo que está aquí. Utilizando una derivación más a la izquierda, se va a tomar esta variable que está aquí, que yo creo, bueno, sí, casi que es el mismo ejemplo que expliqué antes. Luego se deriva E en esta que está aquí, luego se deriva I en esta que está acá. Una vez que ya se obtuvo el carácter terminal, entonces toca, en este caso, el turno a la variable que está más a la derecha en la nueva expresión, que sería justamente esta. Perdón, más a la izquierda, que sería justamente la E. Y a partir de aquí, bueno, pues se continúa derivando siempre los caracteres que están más a la derecha. En este caso se continúa derivando aquí hasta que se obtiene el carácter final para luego continuar con el que esté más a la izquierda hasta que se obtiene la palabra, bueno, hasta que se demuestra, ¿no?, que se obtiene la palabra deseada, y se puede concluir que la expresión E, utilizando la clausura, puede derivar a la derecha, a la izquierda, perdón, en la palabra que se deseaba al inicio. Por otro lado, también se puede hacer más a la derecha. En este caso vamos a ver este ejemplo donde también las derivaciones van a ser más a la derecha. La explicación es la misma. En este caso, como estamos haciéndolo más a la derecha, se toma de la producción la variable que está más a la derecha, que sería en este caso esta E. Se comienza a hacer todas las derivaciones y todas las observaciones que van. Hay que darse cuenta de que aquí se puede haber derivado como A, os digo como I, que a su vez deriva en A, pero eso no nos va a llevar a la solución. La variante que nos lleva a la solución es derivar esta E por esta que está aquí, y de esa manera, bueno, pues la explicación va siendo la misma. Ya una vez que se derivó en en paréntesis, E a su vez, también se puede derivar en esta expresión que queda del lado de acá, que a su vez también se deriva aquí. Hay que darse cuenta que I se deriva de E, o de la E que está más a la derecha. De esa manera, reemplazando las variables que están más a la derecha, al final se puede concluir también que utilizando la derivación más a la derecha, se obtiene la misma palabra. Muchas veces, o algunos casos, este caso por ejemplo, tanto uno como el otro dan igual. Hay veces en que no pasa así, y eso lo vamos a ver más adelante cómo se resuelve. Cualquier derivación tiene una derivación equivalente más a la izquierda o más a la derecha. Si W en este caso es una cadena de símbolos terminales y A es una variable, A deriva en W si y solo si A deriva a la derecha en W, digo si solo si, se cumple que va a haber una derivación a la derecha y a la izquierda que van a obtener la misma palabra. Ahora, ¿qué cosa es un lenguaje libre de contexto? Bien, un lenguaje libre de contexto parte del hecho de que si se tiene una gramática libre de contexto, entonces el lenguaje que es generado o que se puede utilizar o que se maneja a través de esta gramática también, o en este caso, va a ser libre de contexto. Si tenemos una gramática G, la cual es libre de contexto, entonces el lenguaje que es producido por G también se llama libre de contexto. ¿Y en qué consiste un lenguaje libre de contexto? Pues bueno, todo aquel conjunto de palabras que están formados, en el caso por ejemplo de los palíndromos que los vimos antes, estaba formado por una gramática, o se generaba a partir de una gramática libre de contexto que a su vez generaba o producía un lenguaje libre de contexto, y dentro de este lenguaje estaban toda la clase de palabras que eran palíndromos, se leían a lo mismo hacia adelante que hacia atrás. Aquí está la explicación de cómo funciona esto. Nuevamente, la demostración del concepto del teorema no se va a hacer, hay que leerla en el libro. Aquí es la prueba de cómo funciona justamente lo que le estaba hablando antes. Y en este caso continúa también, bueno, ya esto es un ejemplo práctico de cómo hacer lo del lenguaje libre de contexto y la explicación de la gramática libre de contexto utilizando la clase de los palíndromos. Dicen pasos inductivos y demás. Por favor, esto lean en la clase, lean en el libro. Ahora se van a ver las formas sentenciales. Igual, nuevamente partimos de la gramática libre de contexto y de una serie de conjuntos y una serie de caracteres, de variables y caracteres, los cuales van a estar formados entre los terminales
y las variables. Si se tiene S que deriva en A, se dice que A está en forma sentencial. Lo pueden ver. ¿Por qué? Porque está formado por una sentencia. Si S se explica que a través de transformaciones hacia la derecha, hacia la izquierda, termina en A, se dice que A, o alfa en este caso, está en una forma sentencial hacia la izquierda. Lo mismo del lado de aquí, una forma sentencial hacia la derecha. Y entonces los lenguajes que se pueden generar a partir de la gramática G son todas aquellas formas sentenciales que están dentro del conjunto de terminales y su clausura que podemos ver del lado de acá. Por ejemplo, si se toma alguna gramática del lenguaje que ya se definió antes, en este caso, bueno, ya lo hemos visto, partimos del mismo ejemplo que habíamos analizado, donde, bueno, estaban las producciones de este estilo que está aquí, E multiplicando a un I, una expresión que multiplica a un paréntesis I más otra expresión, es una forma sentencial. ¿Por qué motivo? Por todo esto aquí. E deriva en todo esto que está aquí, hasta que al final se concluye que E deriva en esto que está acá. Por tanto, ya estamos hablando de una forma sentencial. No es una derivación más a la izquierda ni más a la derecha, sencillamente es una forma de derivación y ya. Por otro lado, A, que es un terminal que multiplica a una expresión, también es una forma de sentencial a la izquierda. ¿Por qué motivo? Porque en este caso las derivaciones todas se van a realizar o se realizaron por la izquierda. Y es lo que se puede ver del lado de allá. Y la última, bueno, que es una expresión a la derecha, ya que, bueno, el mismo proceso. En este caso, lo que en vez de ser a la izquierda, fue realizado hacia la derecha. Ahora bien, hay un concepto nuevo interesante aquí, que son los árboles de Parceo. Un árbol de Parceo no es más que la forma, digamos, gráfica, en forma de árbol, que sigue una gramática para determinar si las palabras pertenecen o no a ellas. Entonces, les decía, les decía que teníamos un árbol de Parceo, donde, bueno, si W pertenece a una palabra que pertenece al lenguaje, que se genera a partir de la gramática libre de contexto G, W tiene un árbol de Parceo, en este caso un parser tree, el cual va a dar la estructura sintáctica de la expresión de la palabra W. W puede ser bueno, en este caso se utiliza muchísimo esto para representar las queries en lenguaje SQL y para revisar la sintaxis de los documentos XML. Recuerden que un documento XML no es más que un conjunto de nodos que se van anidando uno entre los de otro. Para verificar que esos nodos estén bien formados, por lo que lo que se puede seguir es un árbol de Parceo y se puede verificar no solamente la estructura del documento, sino que además la sintaxis y los valores que se ponen tienen sentido. Los árboles de Parceo no son más que una representación alternativa de las derivaciones y de las inferencias recursivas. O sea, es una forma de expresar, tal vez de manera visual, tal vez un poquito más sencillo, las diferentes inferencias y derivaciones que vimos antes. Pueden existir varios árboles de Parceo para una misma cadena y tiene que ver con la forma en que una cadena puede ser derivada a partir de las diferentes producciones que se tienen. Un árbol de Parceo sigue a una regla de producción para obtener una cadena y si seguimos determinada regla de producciones, vamos a obtener determinado árbol, que puede ser que también sea el caso de que existan dos árboles diferentes o varios árboles diferentes que describan, ¿no?, las cadenas formadas o la misma cadena. Lo ideal sería que existiera un solo árbol, que no hubiese ninguna manera en que, dado una cadena, o dado una gramática libre de contexto, siguiendo unas reglas de producción, se obtengan siempre la misma cadena, pero esto no es posible, algunas veces se da, pero son tal vez los casos menores, ¿no? Lo más común es que existan varios árboles para una misma cadena y que, bueno, puedan ser complicados de entender. Luego también se pueden hacer algún tipo de modificaciones y algún tipo de estrategias para convertir los árboles estos que pueden ser muy variados en uno solo y que de esa manera pues no haya pérdida, que un solo árbol describa a una misma, que un solo árbol siendo una gramática redunde o llegue a una misma cadena. Por ejemplo, si la gramática G formada por la tupla VTPS sea una gramática libre de contexto, un árbol de Parceo G debe cumplir las siguientes condiciones. La primera, que cada nodo interior va a estar etiquetado con una de las variables que están en V. Pensemos en un árbol, por ejemplo, de este estilo: A con una rama en B, una rama en C, y B a su vez en una rama en D, una rama en E y C en una sola rama en F. El árbol de Parceo, cada uno de los nodos que están etiquetados aquí tienen que ser variables que van a estar dentro de V. Cada hoja va a estar etiquetada con un símbolo en ese caso. Bueno, en este caso los nodos hojas fueron estos que están aquí, y por tanto los nodos hojas tienen que estar etiquetados con un símbolo que se va a estar formado en la unión entre las variables y los terminales, y a su vez incluyendo la cadena vacía. Cada hoja etiquetada con la cadena vacía debe ser el único hijo, en este caso sería este que está aquí, el único hijo de su padre, del nodo que es su ancestro.
Si un nodo interior tiene una etiqueta A y sus hijos de izquierda a derecha tienen estas etiquetas que está aquí, entonces ese nodo se describe de esta manera, siempre de izquierda a derecha. O sea, esto que está aquí es una forma de escribir el contenido de lo que se está leyendo de izquierda a derecha en un árbol de parceo. Es la forma de representarlo. Esto no es más que una formulación o una definición matemática de lo que es un árbol de parceo. Cuando eso se pueda ver en el libro o en lo que estén viendo en el contenido, van a ver que realmente es fácil, es más simple. Es más simple verlo que entenderlo mediante la formulación matemática. Y aquí tienen un ejemplo. En la gramática, esta gramática que ya se vio antes, que estaba formada por estas producciones que están del lado de acá, hasta aquí. El árbol de parceo puede ser este que está aquí. E deriva en I, que sería, esta que está aquí debajo. Pero también E deriva en E más E. Esta E deriva en E más E. Y E a su vez deriva en I. Se puede ver que cada uno de los nodos interiores del árbol son etiquetados con los símbolos que están en V. Y que en este caso los nodos hoja van a estar etiquetados con los símbolos que están en V, más la unión de los símbolos que están en T, más la unión de la cadena vacía. Ese árbol muestra esta derivación que está acá. E deriva en I más E. ¿Por qué? E deriva en I, recuerden que siempre es a la derecha, más E, que fue lo que vimos antes. ¿Ok? En este otro ejemplo más, en la gramática, que está formada por la variable P, donde P deriva en el carácter vacío, P deriva en 0, P deriva en 1, P deriva en 0P0, y aquí está mal. Esto es 1, P1. En este caso, lo que está hablando son de las palabras palíndromas. ¿Por qué motivo? Recuerden el ejemplo que les puse anteriormente. Epsilon se consideraba palíndromo por definición. 0 también se considera palíndromo por definición. Puede ser leído igual o da el mismo resultado si se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo mismo 1 que está aquí. En este caso, se puede ir, o el árbol comenzaría por la derivación P0P. Acá tenemos a P que deriva en 0, P0. A su vez, P deriva en 1P1, que sería 1P1. Y P, a su vez, deriva en cadena vacía o epsilon. Véanlo aquí. Este árbol cumple con las propiedades que habíamos hablado antes. Cada uno de los nodos interiores va a tener variables, va a estar etiquetado con símbolos que están guardados dentro de el conjunto V de variables. Vean, este símbolo, este nodo que es interior, este que es interior y este que es interior. Y los nodos hoja van a estar etiquetados con aquellos caracteres que están en la unión de V con los terminales con epsilon. En este caso, no están las variables, solo están los terminales. Terminal, 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 terminal y terminal. En este caso, este árbol muestra las derivaciones de P que terminan en 0, 1, 1, 0. Y recuerden que esto se lee siempre de izquierda a derecha. 0, 1, epsilon, que en este caso es cadena vacía, 1 y 0. Ya pueden ver que esto de los árboles de derivación, los árboles de parceo, son realmente bastante simples. La cosa se complica cuando tenemos que generar un árbol de parceo para una gramática y que vamos a tener muchas derivaciones que pueden ser tomadas en cuenta una en otra. Y allí sí puede existir que ya vamos a ver de que van a haber dos árboles de parceo derivando en la misma cadena. Este ejemplo que vimos anteriormente, que se llama al producto, o mejor dicho, la cadena que se forma por, recuerden que era que P derivaba en 0, 1, 1, 0. Esto que está aquí, o esta secuencia, se llama yield. Y el producto, en este caso yield de un árbol de parceo, es la cadena de hojas que se leen de izquierda a derecha. Son especialmente relevantes los árboles de parceo que cumplen las siguientes propiedades. El producto es una cadena terminal y la raíz está etiquetada con el símbolo inicial. ¿Qué significa esto? Que si empezamos con el símbolo inicial, en el caso anterior, acá derivaba a 0, P0, acá derivaba a P1, 1 y este derivaba en epsilon. En este caso cumple con estas propiedades. ¿Por qué? Porque P, la raíz, es el símbolo inicial, los nodos hojas son los terminales. Y en este caso, este tipo de árbol es especialmente interesante. Y sin embargo, el conjunto de los productos de estos árboles de parceo definen al lenguaje de la gramática. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los árboles de parceo que se puedan formar van a definir al lenguaje que está representado o que representa a la gramática libre de contexto, que en este caso se están analizando. Acá podemos ver un ejemplo donde justamente este árbol que está aquí deriva en las palabras que habíamos visto al principio. ¿Recuerdan el primer ejemplo? Que era un terminal, luego
multiplicaba a una expresión más otra expresión y así se terminaba. Bueno, pues este es el árbol de parseo que describe a esta expresión del lado de acá. Pensemos, vean, se inicia con el símbolo de inicio de cadena. Los nodos hoja son los terminales. En este caso, estamos representando por A que multiplica a A más B00. Este producto se lee siempre de izquierda a derecha. A que multiplica a A, que a su vez suma a B000. Cuyo producto es, bueno, ya les he hablado, el producto o el yield, este que está aquí, y se puede comparar con el árbol de la derivación que se hizo antes. ¿Para qué? Para que se vea algo interesante. Este árbol que está aquí describe a la producción y este que está acá, a ver, este que está aquí, a mí también se me hace bastante parecido con el que habíamos visto antes, o sea, con lo que habíamos visto. Esto que está acá podía derivar en un terminal, pensemos en A, y por aquí se pudiera hacer algo para poderlo completar con la cadena A más B00. Esto va dando idea más o menos de que se pueden llegar a diferentes, o sea que a diferentes árboles van a llegar a la misma cadena. Ahora una cosa que se llama equivalencia. ¿Qué son las equivalencias? Bueno, dada una gramática formada, bueno, una gramática libre en contexto G y un símbolo A que está entre las variables, se va a demostrarlo sí que las siguientes equivalencias. Se puede determinar por inferencia recursiva que W o una palabra cualquiera está en el lenguaje generado por A mediante esto que está aquí, que son las derivaciones recursivas, ya sean a la derecha o a la izquierda. Y una vez que se demuestra esto, se va a demostrar también que existe un árbol de parseo G con raíz en A que va a producir la palabra W. Esto que está aquí no es más nada que la materialización de los conceptos y de los teoremas que ya vimos que hemos digamos, mencionado antes, aunque no se han demostrado. Esa parte de la demostración le corresponde a ustedes analizarla y leerla. Bueno, esto que está aquí es un plan un poquito abstracto para probar las equivalencias. ¿Qué significa eso? Que partiendo de las derivaciones se pueden llegar a derivaciones recursivas que a su vez van a concluir o van a incluir o van a terminar en árboles de parseo que a su vez ya se deriven a la izquierda y a la derecha, nuevamente lo vemos en derivaciones y así. Esto al final lo que hace es desplegar ¿cómo decirles? La recursividad a la hora de obtener una palabra a partir de utilizando una gramática. Esto que está aquí, bueno, son las definiciones y los teoremas acerca de cómo se hacen las inferencias en árboles, que, bueno, lo que están explicando aquí es lo que ya les he mencionado, es el hecho de las recursividades que se manejan aquí adentro. No lo voy a mencionar porque te afecta bastante y creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a tener que terminar la clase en la siguiente semana. Igual, esto también tiene que ver con la inferencia de los árboles, se los dejo de tarea, más de inferencias. En este caso, lo que se está mostrando es utilizar una derivación más a la izquierda en un árbol de parseo. Básicamente lo que hacen es seguir la rama siempre más a la izquierda del árbol para terminar en las palabras que se están mencionando. Y yo les propongo dejarlo hasta aquí y continuarlo en la siguiente clase. Sí, les voy a pedir por favor que primero lean el contenido que está en las diapositivas y en el material de lectura. Lo lean, lo entiendan, traten de entenderlo. Busquen o apóyense en algunos materiales que puedan encontrar en internet y comenten en el foro todas las dudas que vayan encontrando. Es común, es muy normal que aparezcan muchas dudas en este aspecto porque esto es una cosa bastante abstracta y bastante complicada, pero les repito, la única forma de resolverlo o de más o menos aclararlo es haciendo muchos ejercicios. Entonces mi consejo es el siguiente, mi orientación puede ser la siguiente. Vamos a dejarlo acá porque los que vienen es necesario tomarlo con estos conocimientos bien frescos, estudien el contenido y pongan las dudas en el foro, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que teníamos para el día de hoy y habiéndoles dicho esto, pues creo que me despido hasta la siguiente semana.